Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Definitivamente, bueno, el triunfo del chileno Kast en Chile, el acto de asunción al que asistieron varios mandatarios, entre ellos el uruguayo Yamandu Orsi, habla de la consolidación de un nuevo ciclo de avance de las extremas derechas en el continente, en un contexto además que coincide con una ofensiva por parte de la administración de Donald Trump. Nosotros siempre nos parece importante señalar en este sentido que la política de Donald Trump hay que caracterizarla como eso precisamente, una etapa belicista, pero de la cual no hay que esperar, una vez culminada, grandes esperanzas de un cambio profundo. A ver, Estados Unidos está atravesando un problema estratégico importante, y es que, esto ya lo hemos mencionado algunas veces, sus posibilidades de extracción de sus propias reservas petroleras están para un periodo de 5 años, culminan en un periodo de 5 años, por lo cual para ellos es fundamental hacerse de nuevos recursos estratégicos, y eso no solo explica la agresión militar a Venezuela, sino también a otras regiones del mundo, como es en este momento la guerra que sostiene contra Irán. Y esto pasará más allá de Donald Trump. No es de esperar que el pueblo de Estados Unidos baje los niveles de consumo, el mayor consumidor de ese producto energético, por lo cual no habrá signo de administración distinto, pudiera volver a ser nuevamente demócrata, que obvie tener que resolver ese tema. Dicho esto, volvemos por donde empezamos. La actitud belicista de Donald Trump, además, no solo se apoya su poder militar en el uso de hasta el momento nuevas armas no convencionales, armamento secreto utilizado contra el ataque a Venezuela como un ensayo, sino que además que por supuesto cuenta con, por un lado, gobiernos, oligarquías y payas de los países de América Latina que le ofrecen en bandeja ser parte de la estrategia de Donald Trump. Y en ese sentido, por eso volvemos al principio de esta columna cuando decíamos la importancia de poder analizar lo que significa el triunfo de la extrema derecha en Chile, que se suma, cordillera mediante, al gobierno de Javier Milei en Argentina. Pero también hay que decirlo que estos triunfos de la extrema derecha, si bien están en una ola de avanzada, recordemos que han ganado en Bolivia, que han ganado en Honduras, que volvieron a ganar en Ecuador, también forman parte, como alguna vez había advertido el propio García Lineras, de las propias limitaciones de los gobiernos progresistas. En el caso específico de los gobiernos del sur, y en el caso específico de Chile, una parte del triunfo de la extrema derecha representada en Kast, que luego vamos a dedicar unos minutos a recordar quién es este personaje, José Antonio Kast, tiene que ver con algunos de los incumplimientos, de las debilidades, de las renuncias del gobierno del socialdemócrata Gabriel Boric. Programa de izquierda que no se aplica es el tobogán con mayor o menor inclinación para un nuevo gobierno de derecha, y en estos momentos de avance de los neofascismos para gobiernos de extrema derecha. ¿Por qué? Primero porque si no se logran las mejoras sustanciales en el plano de la economía, la gente no está en condiciones de discernir cuál es la diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno de centro derecha. Sin mencionar que esto trae aparejado además una agenda de seguridad pública que no ha sido erradicada de nuestros países, y que eso es lo que a veces hace que la opción de derecha sea cambiada por una más dura, por una de extrema derecha, que además de prometer mejoras económicas, además promete mejorar los temas de seguridad. Pero si la economía no permitiera una redistribución radical del ingreso y de la riqueza, también esto trae aparejado que si eso no se acompaña de un discurso que explique claramente
las limitaciones de esa redistribución, y claramente esas limitaciones tienen que ver con no tener la fuerza suficiente para forcejear con los sectores dominantes de la economía, eso tampoco genera en el seno del pueblo, en el seno de la gente, de la conciencia de la gente, la necesidad de sostener y de mantener un gobierno de izquierda. Sería buena cosa entonces que, como dice el refrán popular, en el caso del paisito, cuando veas las bardas de tu vecino arder. Lo cierto es que José Antonio Kast no es un recién llegado a la política chilena, es cierto que es su tercer intento, y al igual que como sucedió con el uruguayo Jorge Valle, finalmente, de tanto insistir, salió presidente, pero que además representa no solo la extrema derecha chilena, sino lo que la extrema derecha chilena representa en un concierto internacional. José Antonio Kast y otros dirigentes que hoy forman parte de su gobierno firmaron la Carta de Madrid, es decir, que integran el Foro de Madrid, esta organización internacional de la extrema derecha impulsada por el partido Vox de España, entre las cuales también hay algunos uruguayos firmantes de esa carta. De hecho, a partir de eso emularon la Carta de Montevideo y el Foro de Montevideo. Allí van a encontrar a la escritora Mercedes Vigil y otros siniestros personajes de la ultraderecha uruguaya. Pero que en el caso de José Antonio Kast, además, ha promovido cuánta fundación. De hecho, el Foro de Madrid es una fundación, al igual que la Fundación Atlas, y distintas fundaciones que operan en la región, muchas de ellas que dictan sus cursos o sus conferencias en lujosos hoteles de Punta del Este. También algunos de ellos con anuencia del gobierno progresista de Yamandu Orsi. Y en estas actividades, que parecen ser unos foros que no generan agenda pública, agenda política, sin embargo, se van penetrando en distintos sectores de la sociedad con capacidad de influencia luego en las instancias electorales. Esto no es mecánico, ese es el error de algunos dirigentes de la izquierda y del progresismo que subestiman, porque piensan que, o porque no ven una acción lineal en la conferencia de una fundación X y el impacto electoral. Por supuesto que no es lineal, por supuesto que no es mecánico, por supuesto que no siempre da resultados concretos y pragmáticos, pero sí lo hace a largo tiempo, porque en los sectores que influyen son en los sectores, en los dirigentes, en las personas que luego sí tienen capacidad de traslado de esas ideas, de esos perfiles, de esas sensibilidades. Empresarios que ponen su dinero, su financiamiento al servicio de campañas de difusión, de agencias de publicidad, empresarios del mundo de la comunicación, y allí se va armando entonces este tejido que va de alguna manera instalando, naturalizando las ideas de la extrema derecha en nuestras sociedades. Nosotros además lo invitamos a leer en el último número de Caras y Caretas un artículo que habla de estas dos cosas que mencionábamos en esta columna. Por un lado, la nueva expansión militar de Estados Unidos sobre el continente en esta política beligerante de Donald Trump, y el rol de las oligarquías que, una vez más, como se decía en los 60, oligarquías cipayas que ponen los manteles en las mesas y forman parte de esta estrategia.